Estudiantes le ganó 2-0 a Carabobo en una noche muy especial. Y es que hay que comenzar hablando con la noticia del día, una noticia muy triste, y es el fallecimiento de Juan Ramón Verón, una de las leyendas más grandes que tuvo la historia de Estudiantes, y no solo Estudiantes, sino del fútbol argentino, tricampeón de América, campeón del mundo, el héroe de Old Trafford, es el delantero que mete el gol para poner en ventaja a Estudiantes en el partido de vuelta de la final intercontinental, en el partido que termina empatado 1-1 y que el Pincha se consagra campeón por el 1-0 de local. Y la verdad que estaba mal hace unas cuantas semanas, y hoy antes del partido justamente con Carabobo, en el día que se cumplía justamente esa tercera Libertadores ganada por Estudiantes ante Peñarol, llega la noticia de que falleció. Así que acá fuerza a todos los allegados cercanos de él. Es una ausencia física, porque siempre va a estar presente espiritualmente en el country, en cada hincha de Estudiantes. Hoy fue una noche muy emotiva, mucha gente muy, muy triste por la despedida, el público la verdad que de 10 en minuto 11 ovacionándolo, en el inicio también el minuto de silencio. Era una persona que estaba muy presente con Estudiantes, desde sus raíces como futbolista hasta el retiro. Él siempre estaba en el country a la mañana, a la tarde, acompañando, como vemos en la foto atrás, a su nieto, a su hijo. Es una persona que se la va a extrañar mucho en el country, que siempre aconsejaba a los más jóvenes, y es una gran pérdida para todo el pueblo pincha. Y hoy había que representarlo en la cancha, salir a jugar como él lo hubiese querido, y así lo hizo Estudiantes, que le ganó, como digo, 2-0 a Botafogo en un partido muy importante, la fecha 6, el cierre de esta Copa Libertadores. Un Estudiantes que tenía que ganar, y ganando era muy probable que quede primero, porque Botafogo, que estaba tercero, recibía a la U de Chile, y uno suponía que el equipo brasilero un empate mínimo rascaba. Si ganaba Botafogo también quedaba primero, y eso es lo que terminó pasando al final. Botafogo ganó 1-0 a la U de Chile, que queda eliminada de esta Libertadores. Por un mínimo de esto, estoy un poquito alegre, por el sentido de que cuando nos ganaban acá se agrandaron demasiado los chilenos. Me acuerdo que no nos paraban de decir cosas, y que ahora queden afuera es un poquito de karma. Pero verdaderamente por lo futbolístico prefería que pasen los chilenos, porque te los puedes cruzar, y yo creo que son más ganables que el último campeón justamente. Un Estudiantes que salió con un 11 prácticamente el ideal, se podría decir, sacando claramente la lesión de Carrillo. Tenías a Mansilla en el arco, que se estuvo hablando mucho esta semana de Mansilla, de un posible reemplazante. Sonaron muchos nombres de arqueros, muchísimos. Lo cierto es que desde Estudiantes se quiere esperar a Rulli, pero la gente ya está presionando demasiado y parece que lo de Mansilla no va a llegar a un gran futuro. Después tenías una línea de 4 compuesta por Meza, Arzamendia por los laterales, los dos de siempre, los claves titulares de Estudiantes. Y en el centro de la defensa tenías a Núñez acompañado de Rodríguez. En el medio tenías a Neves con el ruso Ascasíbar. Arriba tenías a Palacios por la derecha, Cetré por la izquierda, que quizás es otro de los que podía estar en duda con Tobio Burgos. Yo quería que juegue Cetré. ¿Por qué? Porque vos no sabías Carabobo qué iba a hacer, si se iba a meter atrás, si te iba a jugar a buscar, porque no se jugaba nada. Y Cetré yo creo que es un jugador que te sirve en ambas facetas. Contra un equipo replegado te sirve porque sale para las dos piernas, porque encara, y con espacios también porque es muy rápido. Y yo creo que es un acierto de Domínguez que juegue de titular. Después tenías a Medina de enganche, y arriba Jiménez, otro acierto de Domínguez que yo creo que todos lo veíamos venir. Contra Botafogo ya la gente lo pedía, jugó Alario, pero Jiménez te ofrece muchísimas más cosas que Lucas. Te ayuda en la organización de juego, baja a buscar la pelota, arma, incluso en la recuperación hoy estuvo muy, muy comprometido, y cerró con un gol, y yo creo que aprovechó claramente la oportunidad que le dio el técnico. Y después ingresaron desde el banco Piovi, ingresó Sosa, ingresó Farías, ingresó Pucho Castro, y también otras noticias, Méndez, que vuelve después de la lesión a jugar un partido oficial. Y fueron cambios de jugadores muy faltos de ritmo, y eso se notó, y fue uno de los factores también por los que el partido termine 2-0, que yo creo que Estudiantes tendría que haber buscado un gol más, porque River terminó empatando con Universitario, y en caso de que los dos pasen en unos cuartos de final y se encuentren, River cierra de local, porque a pesar de estar empatados en puntos y diferencia de gol,
River tiene más goles a favor. Por lo tanto, si Estudiantes metió un golito más, lo superaba en esa diferencia de gol y en un posible cruce entre ambos cerrabas en 1, que es muy importante, como sabemos. Los primeros minutos, el equipo venezolano fue a jugar de igual a igual, no tenía nada que perder y presionaban bastante alto. A Estudiantes le costaba bastante salir con la pelota dominada y otra vez abusaba un poquito del pelotazo, pero tampoco es que sufrió por esa presión del conjunto venezolano, pero rápidamente Estudiantes empezó atacando por quien no, sino que por Mesa. Mesa que pasó al ataque y Estudiantes en los primeros 5 minutos tuvo alguna chance de generar ya el primer gol. Y los venezolanos que lo que trataban de hacer era abrir hacia los costados y tirar centros al área en busca de que quede una pelota ahí muerta, pero la verdad que no generaron prácticamente peligro. Hay que hablar de Carabobo, un equipo muy pero muy limitado y eso se notó. La verdad que sumaron un solo punto. Yo creo que ahí es donde queda también afuera la U de Chile. Empataste contra el equipo que tenías que ganarle y eso le jugó una mala pasada. Y muy limitado, la verdad, muy pocas ideas de juego, jugadores que lo intentaban, pero ante la superioridad de clase de jugadores Estudiantes se les hizo muy difícil. Y Estudiantes esos primeros minutos jugando bien abierto por las bandas, con un Mesa que pasó constantemente en el partido, un Medina que estaba muy involucrado en el juego, al igual que Jiménez, como dije, y un C3 que estaba activo, estaba picante, y en una salida de saque de arco de Bruera, el arquero del equipo visitante, saca la gana Medina, la baja Jiménez, Medina abre hacia la izquierda para C3, que en un enganche corto busca el segundo palo y mete un golazo, la verdad, un gol de C3 el año pasado, en los primeros meses, golazo inatajable para el arquero, que quizás parece que reacciona tarde, pero es que estaba tapado y saca muy rápido el disparo C3 y quizás eso lo sorprende. Y Estudiantes a los 10 minutos ganaba 1-0 y siguió buscando el segundo porque claramente contra estos equipos no te puedes dormir en Libertadores y tenías que ir a buscar cerrar el partido rápido. Siguió generando ocasiones y en el minuto 27 hay una muy buena jugada donde la baja como digo, presionaba alto el equipo visitante y Arzamendia pelotazo a Jiménez. Jiménez la gana muy bien ante su marca, se da media vuelta, gira, abre con Mesa, busca la devolución, Mesa le tira un buen pase. Quizás lo único mal que hizo Jiménez en esa jugada fue el control que se le va largo cuando queda mano a mano, pero estaba atento en esa situación Medina, que puntea la pelota ante la salida del arquero Bruera. Le queda el rebote a Jiménez que la baja de pecho y la acomoda para la zurda para meter el 2-0 y ya sentenciar prácticamente el partido. Por más que quedaban muchísimos minutos por delante, se veía una clara superioridad y Estudiantes no sufría defensivamente. En este primer tiempo hubo muchísimas situaciones para que Estudiantes amplíe el marcador. Hay una jugada muy buena de vuelta de Jiménez que la deja pasar entre sus piernas. La pelota le cae a Palacio que tira un taco y se la da a Jiménez. Jiménez abre con Mesa, Mesa engancha, patea y la saca a un defensor para que se vaya el córner. Jugadas de C3 que estuvo bastante impreciso. C3, por más que estuvo picante y rápido, podría haber hecho un golito más, incluso en el segundo tiempo. Pero igualmente fue un gran partido del colombiano que no lo veíamos en este nivel hace bastante. En el entretiempo salió Neves para que ingrese Piovi por un golpe que tenía en el primer tiempo. Yo creo que lo guardan para el partido contra el Aldosivi este domingo, que hay que hablar también de ese partido porque nos ponen un domingo cuando es la final a la 1 del mediodía y a nuestro favor jugamos en Florencio Varela, que es en contra de Aldosivi. Pobres los de Aldosivi que de Mar del Plata tienen un viaje mucho más largo que Estudiantes, que está al lado prácticamente. Pero bueno, con el segundo tiempo sale Piovi en lugar de Neves, como digo. Un Piovi que también ingresó bastante participativo. Estudiantes con el pasar de los minutos fue teniendo mucho más la pelota en esa mitad de la cancha. Porque Carabobo dejó de presionar, se cayó anímica y físicamente. Y Estudiantes ahí empezó a dominar con Neves en ese primer tiempo y en el segundo con Piovi. En los primeros minutos, sobre todo de este segundo tiempo, Estudiantes tuvo chances para ampliar el marcador nuevamente con C3 sobre todo, que se lo buscó muchísimo más que en el primer tiempo. Y quizás hay que poner un pero en el ataque, es a Palacios, que estuvo bastante desaparecido. Tiene esas apariciones esporádicas, incluso tuvo un tiro en el segundo tiempo tras un pase C3 que buscó el segundo palo, pero estuvo bastante errático, a veces bastante apagado. Y cuando él no está, a veces se siente en el equipo, pero hoy estuvo Medina, estuvo C3, estuvo Mesa que pasa al ataque como siempre. Cuando Mesa está bien, Estudiante está bien.
Y a veces lo que se le cuestiona a Mesa es que finaliza mal las jugadas. Hoy creo que no tuvo muchas jugadas de él finalizarlas. Por lo tanto, cierra un buen partido ante lo visto. Como digo, un Estudiantes que desaprovechó muchísimas situaciones de gol y que con los cambios fue bajando bastante esa producción en ataque, sobre todo porque bajó el ritmo futbolístico de Estudiantes. Entró Pucho Castro, que tenía una lesión, entró Farías, que sabemos que está falto de ritmo, después entró Méndez, pero eso más sobre el final. Y también salió Medina, que claramente era uno de los que manejaba los hilos en ese ataque de Estudiantes. Y cuando salió él y Jiménez, que salieron juntos, se notó ese cambio de calidad en el ataque de Estudiantes. Un Medina que está jugando un nivel altísimo en los últimos partidos con Estudiantes. Quizás le costó, en el principio le costaba. También le costaba comprometerse, quizás un poquito más de sangre, que es lo que pide Estudiantes. Y en los últimos partidos estuvo comprometido y sobre todo jugando muy bien al fútbol, que es lo que justamente le pedimos a Medina. Vino de Boca a cambio de una gran cantidad de plata que no pone Estudiantes, pero que está puesta por Foster, y está cumpliendo con lo que se le pide, y va a ser muy importante Medina si mantiene este nivel. Incluso me animo a decir que Medina está siendo más importante que Ascasíbar, que hoy también fue un partido bastante deslucido del rusito, que viene en bajada, es verdad, en los últimos partidos no viene siendo el mismo, yo creo que la lesión que tuvo, pero que termina siendo siempre importante. Por más que tenga un partido deslucido a lo que es él, hace buen partido, no es que es un partido malo, sino que a lo que se espera de él no es un partido de lo que nos tiene acostumbrados justamente. Pero como digo, si Medina mantiene este nivel, vuelve Carrillo, C3 mantiene también el nivel que tuvo hoy y aparece Palacios, Estudiantes tiene un equipazo. Yendo al famoso 1 por 1, porque Estudiantes no generó muchas más situaciones, como digo. Los primeros 15 minutos del segundo tiempo, hasta que estuvieron la mayoría de los cambios, el equipo cayó y no generó ocasiones de gol y tampoco sufrió. Así que vamos a hacer el famoso 1 por 1 para ir cerrando. En el arco Mesa, Mancilla no participó, no tuvo ocasiones. Tal vez descolgar algún centro, pero poco más, no se lo puede evaluar prácticamente al arquero de Estudiantes. Mesa muy bien, pasando constantemente al ataque. En defensa no sufrió. Un partido firme de Eric Mesa. Los centrales Núñez y Rodríguez muy firmes. Núñez cortando como si fuese una final, yendo al piso, barriendo. Lo alto sacaron todo. Rodríguez muy bien con la pelota en el pie. Lo vine señalando los partidos que analizamos. Y siempre suelo decir que tiene una muy buena salida y un buen primer pase para saltear líneas. Y hoy tuvo algunos pases ahí filtrados muy buenos. Y bien despejando, no se complicó. Quizás la única jugada peligrosa del equipo de Carabobo fue por el lado izquierdo, perdón. Una salida que queda mal parado Arzamendia con Rodríguez, meten un pase en profundidad y tira un centro que termina cruzando toda el área. Esa fue la más clara, o sea, ni siquiera fue un tiro al arco. Pero firme también Facundo. Y por la izquierda tenemos a Arzamendia, que quizás me faltó un poquito que pase el ataque, porque llegaba hasta mitad de la cancha y se quedaba, pero fue bastante importante en la salida. Como digo, Estudiantes lo que solía hacer es salir por izquierda y terminar a jugar las jugadas por la derecha. Arzamendia es gran clave en esa salida de pelota junto a Facundo Rodríguez, como dije. Después en el medio, Neves tuvo un partido de menos a más. Incluso me acuerdo de la primera pelota que toca, es un pase a los carteles, literalmente. Pero fue de menos a más cuando Carabobo dejó de presionar un poco más arriba. Él se empezó a hacer cargo de la mitad de la cancha y terminó cerrando un buen partido, un buen primer tiempo, porque después salió para que ingrese Piovi en su lugar, que lo hizo de gran manera, como digo, el ex jugador de Liga de Quito. Después acompañado del ruso Ascasíbar, que como dije anteriormente, fue un partido bueno del capitán de Estudiantes, pero no al nivel que sabemos que puede dar. Pero bueno, queda ahora un mes de descanso o más hasta los que son los octavos de final, que es lo que realmente importa para Estudiantes, y la final de julio, que también va a ser un punto importante y de inflexión para lo que es este año. Después teníamos a Medina, que yo creo que es una de las figuras, si no la figura del partido, de enganche, enlazando muy bien, muy participativo, y yendo para izquierda, para derecha, pisando el área. Tuvo la posibilidad del gol en el primer tiempo en una jugada que termina en centro de Mesa.
Ascasíbar hace una especie de chilena y queda una asistencia prácticamente, pero atajó muy bien el arquero Bruera, en quizás la más clara de Medina junto a la del gol de Jiménez. Después por la izquierda Cetré, que como digo, muy encendido, con chispa, rápido, encarador, con confianza, que quizás le faltó otro golcito para cerrar un partido perfecto. Por la derecha Palacios, que estuvo apagado, le faltó un poquito más de participación, pero bueno, no se le puede decir nada con los últimos partidos que venía haciendo. Me acuerdo del partido con Botafogo, que fue claramente el mejor Estudiantes. Y Jiménez Arriaga, que aprovechó claramente la oportunidad. Yo creo que el 90% de los hinchas de Estudiantes sabemos que él es el cambio de Carrillo, el suplente de Carrillo es Jiménez, y no es algo de ahora, sino de hace muchos partidos. Alario siempre que jugó no cumplió, no solo que no cumplió con las expectativas, sino que no cumplió con nada, ni con un mínimo de las expectativas. No aportó nada a Estudiantes, no aporta goles, no aporta en el juego, no aporta en el sentido de darle quizás aire al equipo en algunas situaciones. Tiene un gol y de penal, un penal que encima no era penal, hay que ser sinceros en el partido con Banfield. Y Jiménez te aporta juego, hoy bajaba a recuperar, bajaba a armar jugadas, se los vio con confianza, cerró con un gol, pero estuvo muy participativo, muy enchufado, muy metido. Más allá del gol, es un muy buen partido de Jiménez, que esperemos le dé más confianza aún para que siga aportando al equipo. Y es el delantero con más goles de Estudiantes en esta primera mitad de año. No el jugador, porque creo que está un golcito atrás de Ascasíbar o Palacios. Están entre ahí los goleadores. Pero creo que ya es el cuarto gol de Luciano. Así que bueno, un gran presente del delantero. Después ingresaron Farías, que estuvo participativo en algunas jugadas. Se lo ve quizás también a veces falto de ritmo. Sobre todo al que se vio falto de ritmo fue a Pucho Castro, que estuvo bastante lento. Pero bueno, se había partidos para darle quizás continuidad o minutos a esos que le faltaba ritmo. Era porque era un partido muy tranquilo. Pero como digo, quizás no haber metido un gol más en el futuro te lo puedes lamentar. Esperemos que no. Y también ingresó Sosa, que tampoco jugó mucho. Tuvo alguna participación, pero poco y nada. A lo mismo, al igual que Mauro Méndez, que vuelve después de más de un año sin jugar. Y bueno, esperemos que pueda aportar al equipo otra característica delantero, porque es otro delantero distinto a todos los que tiene Estudiantes. Pero como digo, una victoria importante para quedar punteros de grupo en una noche muy especial y muy emotiva, por la despedida de un ídolo de Estudiantes y del fútbol argentino. Ahora, bueno, el domingo partido con Defensa y Justicia, un horario muy, pero muy choto, por así decirlo, en criollo. Y a ver ahí qué nos depara contra los Civi. En la teoría tendrías que ganar, pero bueno, este Estudiantes es capaz de sorprenderte, puede ganar los partidos más difíciles y los más fáciles. En teoría, los más fáciles, recordemos que con Aldo Civi en el torneo empatamos 2-2. Ahora cancha neutral. Esperemos que Estudiantes pueda avanzar de rondas en una Copa Argentina que quizás los primeros partidos los tomás a la ligera, pero cuando vas llegando a la fase final son partidos muy importantes y que te da una clasificación a Libertadores, quizás teniendo un mal torneo como está Estudiantes en esta posición 14, creo, en la tabla general. Por lo tanto, no hay que tomar a la ligera la Copa Argentina, que es un título que más que por el sentido de la estrella de ganar un torneo, que sí es importantísimo, también te da la clasificación a la Copa Libertadores, que es la ilusión de cualquier hincha ganarla y de cualquier jugador también, incluso jugarla, porque como vemos el año pasado habíamos salido campeones, después quedamos afuera y fue un vacío después no jugar nada, porque ni siquiera clasificamos a Sudamericana. Es un vacío esa época que están jugando cuartos, semi, ves equipos, ves a Racing, ves a River jugando esas instancias y vos decís, quiero estar ahí. Y el año pasado la verdad que fue un garrón, y ahora vuelve Estudiantes a meterse en esas instancias finales, que es lo que representa la historia del club. Y esperemos que en el sorteo tener un poquito de suerte. Por ahora nos puede tocar Botafogo, porque recordemos que te puedes enfrentar a rivales del mismo grupo. Libertad y Universitario de Chile. Falta que cierren la fecha igualmente. Pero nada, díganme qué opinan de este partido. Cómo lo vivieron. Después, sobre todo por el día emotivo. Un día festivo que tendría que ser por ese tricampeonato de América. Que un partido de Libertadores más, último cierre. Pero la noticia
del fallecimiento de Juan Ramón Verón. Lo estoy leyendo como siempre y nos vemos en la próxima.